¿Buscas cómo ahorrar en tarjetas de regalo y suscripciones en España y Latinoamérica? Pues no te pierdas lo que tiene que ofrecerte Gipsy. Aquí encontrarás tarjetas para PlayStation, Xbox, Amazon, entre otras muchas marcas. Y además conseguirás un cashback en cada compra, permitiéndote acumular dinero real para comprar lo que tú quieras. Te dejo el enlace directo abajo en descripción y comentario fijado. No te lo pierdas. Hoy vamos a mirar mucho más allá del horizonte, más allá de la próxima expansión. Vamos a soñar con algo que mucha gente considera imposible, incluso muchos otros innecesaria, pero es algo que tenemos que empezar a asumir que va a suceder. Hablamos del housing de World of Warcraft. Y no me mires así, porque el housing es algo que va a suceder y hoy tiene más sentido que nunca. Incluso el propio Hasi Costas ha mencionado al housing como algo más que una mera posibilidad. Afirma que podría tomar varias expansiones de desarrollo, pero es algo con lo que ya están trabajando. Esta mención del director del juego se suma al cambio de filosofía de Blizzard respecto al juego, a su contenido, del que no hace mucho tiempo el mismo Hasi Costas ya hablaba sobre este giro. Nos contaba en la pasada BlizzCon cómo Blizzard ha dado un giro a la filosofía que había dominado durante la última década este juego, y ahora pretenden introducir sistemas y contenidos que perduren más allá de la expansión de turno. El Dragon Riding y la intención de que las profundidades permanezcan en el futuro del juego contrastan de sobremanera a cómo quedaron contenidos como Torghast, las armas artefacto o las expediciones, por mencionar solamente algunos de estos sistemas que terminaron desapareciendo. Ahora el enfoque es distinto, el objetivo es que las novedades que introduzcan las nuevas expansiones estén para quedarse, con la finalidad de ampliar las formas en que los jugadores disfrutan del juego. Y este cambio de filosofía responde de buena manera a la necesidad que tiene Blizzard de añadir contenido horizontal a este juego, contenido que no tenga relación directa con el progreso de tu personaje o con el endgame, contenido enfocado en el entretenimiento y que sea completamente opcional. Por eso, en este vídeo nos vamos a hablar sobre por qué creemos que tendremos un sistema de housing en el futuro. Lo consideramos una obviedad. Vamos a hablar de cómo sería o cómo debería ser este sistema de housing cuando por fin llegue a World of Warcraft. Así que sin más, arrancamos con este vídeo. Aunque no lo parezca, el housing ha estado en la mente de los desarrolladores desde la mismísima alfa, hace más de 20 años. Y todavía queda como testigo de este deseo el portal que todavía podemos encontrar en la versión vanilla de Ventormenta. Este portal, durante muchos años los jugadores se preguntaron qué carajos era. Pues resulta que es el único vestigio visible del área que iba a ser la entrada a la estancia donde se ubicarían las casas de los jugadores. Los archivos de las primeras versiones del alfa nos muestran cómo lucía esta zona en su versión temprana, donde se encontraban las parcelas de los jugadores. No sabemos mucho ni tenemos muchos detalles de cómo iba a funcionar, pero es evidente que había un plan que terminó cancelándose, probablemente por problemas técnicos. Habían planes incluso de tener un sistema de navegación de barcos y también estaba entre estas características la posibilidad de que los jugadores tuviesen su propio hogar dentro de Azeroth. De hecho, por estas limitaciones existentes entonces, las zonas de The Burning Crusade, la primera expansión de WoW, se crearon en un mapa separado de Azeroth, ya que el mapa original no podía soportar más contenido. Por diversas razones, ya sea a nivel técnico, ya sea por viabilidad, Blizzard descartó completamente el housing durante muchísimos años, hasta que llegamos a la expansión de Pandaria, donde vemos un primer intento de probar una tecnología para un futuro sistema de housing con el huerto de aquella expansión, donde podíamos disponer de nuestro propio rancho, donde plantar semillas y cultivar alimentos y otros materiales para profesiones. Era una zona faseada donde teníamos nuestra propia huerta. Era un pequeño prototipo que permitiría a Blizzard poder probar el concepto en fase muy temprana, creando una zona faseada dentro del mundo que era única para cada jugador y hasta cierto punto personalizable. Era un pequeño prototipo, al igual que por ejemplo durante Dragonflight hemos visto la cueva de Zaralek, que era un experimento, una prueba para trabajar sobre las zonas subterráneas que tenemos en The War Within. Pues algo similar. El huerto era un pequeño prototipo para crear lo que vendría un poquito más adelante. Además de los cultivos, podías tener animales, incluso algunos muebles para la granja, aunque no se podían personalizar ni mover. Era una versión muy temprana de lo que podría ser un sistema de housing, y así es como lo tomamos muchos.
En definitiva, el huerto de Pandaria sirvió como prototipo para una característica que llegaría en la siguiente expansión, Warlords of Draenor, una expansión que nos emocionó a todos tanto como terminó decepcionándonos. Una expansión que tenía absolutamente de todo, desde la exploración de un Draenor alternativo y las consecuencias de la Legión Ardiente, hasta uno de los mejores leveos de la historia de Warcraft, pasando por una zona PvP revolucionaria como fue Ashran, que no funcionaba nunca, y por supuesto, el modelo de housing que llegaría de la mano de las ciudadelas. Todas estas cosas eran increíbles sobre el papel, pero terminaron decepcionándonos completamente, cada uno a su manera. Las ciudadelas, aunque no las llamarían sistema de housing como tal, eran claramente un ensayo general para un futuro sistema. La ilusión era que este contenido evolucionase en futuras expansiones y se terminase integrando permanentemente en el juego. Pero nuestro hogar terminó quedándose en este universo paralelo para siempre. A pesar de que Blizzard comentó en alguna ocasión de que ellos no tenían planeado que las ciudadelas eran solamente para Draenor, no se lo creen ni ellos. Ya sabéis que Blizzard miente más que habla en muchas ocasiones. Yo creo que sí que era, no el sistema de housing como tal, pero sí que era un prototipo inicial para seguir desarrollándolo en el futuro. Sin embargo, la mala recepción que tuvo, pues hizo que Blizzard directamente descartase completamente complicarse la vida con un sistema como este. A pesar de que las ciudadelas se recibieron con mucha emoción, por fin el Adalid, tras años de sacrificio y recoger cacas y matar jabalíes, podía llegar a tener por fin su propio hogar, aunque no fuese en Azeroth. Pero las ciudadelas fracasaron en varias facetas. Primeramente, afectaron a la sociabilidad del juego, ya que los jugadores pasaban todo su tiempo entre sus muros, sin necesidad de salir. Podíamos obtener plantas, minerales y prácticamente cualquier cosa que nos hacía falta para las profesiones, sin necesidad de salir o farmear ni siquiera comerciar. Incluso podíamos tener dentro de la ciudadela nuestra propia subasta y acceso directo al banco. Como resultado, el mundo estaba más vacío que nunca, lo que afectó también negativamente al comercio y a la economía del juego. Y encima de todo, el sistema tampoco era para tirar cohetes. Cierto que podías personalizar hasta cierto punto los edificios que querías en tu ciudadela, y además tenías cositas interesantes como el establo, que te mostraba tus monturas. Incluso había espacio para colocar algunos monumentos que conseguías con la obtención de algunos logros. Hasta la arqueología tenía su papel en la ciudadela, podías colocar en estas repisas los artefactos que conseguías con esta profesión. Y esto le daba un cierto toque de personalización de decir, esta ciudadela es mía, pero hay que reconocerlo, el sistema era básico, no podíamos hacer prácticamente nada. Ni colocar muebles, ni cambiar de decoración, distribución, nada. Al final, todas las ciudadelas eran prácticamente iguales. Y este fiasco, por supuesto, hizo que Blizzard olvidase completamente el proyecto del housing, y a nosotros también se nos olvidó un poquito con la llegada de Legión. Sin embargo, estos últimos 10 años han pasado cositas. En ese mismo año, en el año que salió la ciudadela, también aparecerían juegos, otros MMOs, que aportarían su propio sistema de housing y algunos de ellos increíblemente buenos. Final Fantasy XIV, TESO, Black Desert, incluso New World tiene un housing más o menos decentillo. Es curioso que pues, estos juegos empezasen a salir hace 10 años, aunque también hay que decir que no es algo exclusivo de estos juegos. Los MMOs siempre han tenido housing, algunos de ellos, por ejemplo Ultima Online, EverQuest tienen su sistema de housing. Igual no tan avanzado como estos, pero digamos que housing y MMO siempre han sido dos conceptos bastante unidos realmente. Y es que es innegable que la posibilidad de que un jugador tenga su rinconcito dentro del juego es algo que casi podemos considerar un estándar del género. Y por eso es tan llamativo que el MMO más grande y famoso de todos los tiempos no tenga nada de esto. Y este hecho, junto a las declaraciones de Hasi Costas, nos hace pensar que efectivamente este sistema de housing llegará a este juego algún día. ¿Pero cuándo será? No lo sabemos. Puede ser algo pensado para después de esta saga que vamos a empezar dentro de poco. O puede que la siguiente expansión, aprovechando el revamp de Luna Argenta, aprovechando que también tocamos Reinos del Este, puede que se aproveche para introducir este nuevo sistema. No lo sabemos realmente, pero sí que podemos asegurar de que es algo que Blizzard tiene encima de la mesa hace mucho tiempo. Incluso la introducción de las bandas de guerra en The War Within me hace soñar con la posibilidad de que este pequeño campamento termine siendo el asentamiento base que termine convirtiéndose en nuestra propia casa en Azeroth. Pero ¿cómo será este sistema de housing? Porque aquí está la clave. Hablamos de WoW, no hablamos de cualquier juego. El sistema que implemente tiene que ser algo robusto, bien hecho. No puede ser cualquier cosa, no puede ser una ciudadela con 4 cositas más. Tiene que ser algo impactante.
La buena noticia para Blizzard es que tampoco tienen que innovar demasiado, simplemente tienes que echar una ojeada y copiarte de otros MMOs. Como comentamos antes, el housing es algo completamente vinculado a los MMOs. Prácticamente casi todos los MMOs grandes ya disponen de un sistema de housing de una forma u otra. Pero queremos destacar dos sistemas de housing en concreto, el de Final Fantasy XIV Online y de Elder Scrolls Online. Estos dos sistemas de housing son en los que realmente Blizzard debería inspirarse. En otros existentes como el de New World, Black Desert o incluso Guild Wars 2 son sistemas que actúan como meros lugares que sí podemos obtener y personalizar de alguna manera, pero no disponen de la amplitud suficientemente atractiva que sí ofrecen estos dos MMOs que hemos mencionado anteriormente. Se centran más en tener un punto de almacenamiento y muy enfocado en profesiones. Y cuando hablamos de un sistema de housing, hablamos de un contenido que es capaz, al mismo tiempo, de complementarse con otros contenidos del juego y ser también al mismo tiempo completamente un contenido independiente. En definitiva, copies, innoves, haz lo que sea, el housing de WoW tiene que ser algo potente. Y para ello tiene que cumplir las que yo llamo las 4 reglas básicas del buen sistema de housing. La primera regla del housing es la personalización. ¿Pero a qué nivel? No hablamos de sistemas complejos que ofrecen los juegos Survival, por ejemplo, donde eres capaz de construir tu hogar con el mínimo detalle, incluso levantar muros y paredes y crear habitaciones. Sería una pasada, por supuesto, pero creo que es pedir demasiado a un MMO, y tampoco hace falta, sinceramente. Pero sí poder obtener nuestra casa de una variedad de posibles hogares situados en todo Azeroth, dándonos total libertad de poder decorarlas como queramos. Nada estilo la Ciudadela, donde nos limitaba increíblemente dónde podíamos colocar cada edificio, y realmente no podemos hacer absolutamente nada con él, tan solo subirlo de nivel, cambiando así un poquito su aspecto. El objetivo es que sea algo como tenemos en Teso, por ejemplo, donde empiezas con una pequeña habitación localizada en alguna de las capitales. Imagínate tener tu apartamento en Ventormenta o en Orgrimmar. Aquí en esta pequeña habitación inicial ya puedes colocar objetos y decoraciones varias, algunas puramente cosméticas y otras útiles, como mesas de trabajo para las profesiones. Pero la gracia es que también puedas obtener algunas de las decenas de casas que existan alrededor del planeta. Cada una de ellas sería temática y tendría una arquitectura dependiendo de la cultura de la zona donde esté situada. En Teso te puedes comprar la casa vacía o amueblada. Si la compras amueblada cuesta un poquito más, pero te incluye un set de muebles que deja la casa muy bien decorada. Pero también puedes optar por decorarla detalle a detalle. Puedes conseguir multitud de objetos a través de la tienda, profesiones y demás. Pero lo más importante es que puedes mover cada objeto y colocarlo donde te plazca. En WoW creo que este es el modelo más viable. Imaginaros poder adquirir una casa en alguna zona de Azeroth. Esta casa podría incluso estar vinculada con nuestra raza. Imagínate lo que puede ser un pequeño chalet con arquitectura Draenei o lo que supondría tener una casa en Suramar. Lo importante es la personalización, la posibilidad de poder colocar mobiliario, objetos, incluso, ¿por qué no?, tener NPCs invitados que se encarguen de hacer algunas tareas en particular. Ahora que están introduciendo mucho el tema de los seguidores, podríamos hospedarlos en nuestra propia casa. Incluso que nuestros alters o los PJs que pertenezcan a nuestra banda de guerra estén allí presentes en el mismo hogar. Y esto es posible ya hacerlo con todo lo que tiene el propio juego. Hasta los servidores privados, los cuales no tienen acceso al código, son prácticamente como modders, han logrado hacer sistemas de housing completamente funcionales y relativamente fácilmente. Así que por supuesto esta regla número 1 es fundamental, la posibilidad de personalización, colocar lo que queramos como queramos, hacer un hogar, aunque sea una casa prefabricada, o sea que ya estén los muros construidos y no podamos ampliar más allá de eso, pero que podamos cambiar todo el contenido como nosotros queramos. Esto es de primero, fundamental. Nada de una Ciudadela 2.0 donde no podemos absolutamente modificar casi nada. Todo lo que vemos en el interior de un hogar tiene que ser completamente personalizable por el jugador. El contenido de housing en WoW tiene que ser accesible para todos los jugadores. Final Fantasy XIV Online dispone de otro de los sistemas de housing más atractivos, con un gran nivel de personalización y variedad, pero tiene un problema de escasez y accesibilidad debido a la limitación de disponibilidad de parcelas y la dificultad que existe para poder adquirirlas. Esto ha empeorado muchísimo con el subidón en número de jugadores y ha provocado toda una crisis de vivienda, lo que le da a Orcea un tufillo a un mercado inmobiliario español que no veas.
Esto no puede ser en un juego como WoW, donde se aspira a cubrir los deseos de todo tipo de jugadores. El housing tiene que ser fácilmente accesible. Podemos, por supuesto, vincular la obtención de ciertas viviendas bajo ciertos requisitos. Por ejemplo, solamente pudiendo obtener ciertas viviendas para ciertas razas, o que algunas de ellas solamente sean obtenibles por realizar una serie determinada de tareas. Pero lo importante es que todo el mundo sea capaz de poder conseguirlo. No importa su nivel de compromiso con el juego, si son mitiqueros, si son PvPeros o simplemente se dedican a coleccionar monturitas y transfiguraciones. Lo importante es crear un sistema libre como tiene, por ejemplo, Teso, donde no solamente puedes tener una casa, sino que puedes conseguir tantas como quieras, como si quieres coleccionarlas todas. Luego puedes acceder a cada una de ellas directamente desde el menú de teletransporte o yendo allí físicamente con tu personaje. Otra regla importante dentro de la accesibilidad es el coste. En Teso tienes disponibles casas de todo tipo y tamaños, pero existe una barrera económica. Algunas de las casas más increíbles pueden tener un coste sumamente elevado en oro, que este coste lo puedes suplir adquiriéndolas con dinerito real. Es decir, pasando la tarjetita de crédito, soltando dinerito, y esto sí que hay que evitarlo a toda costa en el housing de World of Warcraft. Podemos limitar la accesibilidad de ciertas viviendas a través de ciertos logros o actividades, pero tienes que dar acceso a cualquier jugador, sea un tryharder, sea un casual, a poder tener su casa de sus sueños dentro del juego. Y también debe evitarse a toda costa la monetización explotadora que pueda crear artificialmente escasez o presión a los jugadores para que gasten dinero real en el juego. Lo que no quita que Blizzard añada algunos elementos, algunos objetos en la tienda, tal como hace con monturas y transfiguraciones, lo cual no sería malo del todo. Blizzard no suele abusar mucho y al final siempre son cosas opcionales. Y al final, últimamente, incluso en ocasiones aparecen en el puesto comercial. Así que, en resumen, la accesibilidad a este tipo de housing es mandatorio. Todo el mundo, sea cual sea su compromiso con el juego, tiene que, por supuesto, poder tener la opción de tener un hogar dentro de Azeroth. Pero esto no quita que también añadamos ciertas cosas, ciertas ventajas, por ser jugadores más o menos dedicados. Pero la accesibilidad no debería evitar que los jugadores puedan tener cierta exclusividad según su dedicación al juego. En las ciudadelas de Draenor, por ejemplo, podíamos obtener algunas estatuas, monumentos que estaban vinculadas con algunos logros importantes. Si no eres un jugador de mítico, pues igual el monumento que consigues al tirar el boss de turno en esa dificultad no lo consigas, pero eso no evita que puedas conseguir objetos y elementos decorativos con otros tipos de contenidos que sí te atraigan a hacer. Y esto puede causar un poquito de fricción en la comunidad, pues ya sabéis que estamos demasiado acostumbrados a que todos los objetos del juego, sea cual sea su dificultad, tarde o temprano todo el mundo lo consigue. Aunque yo soy de los que siempre piensa que deberíamos intentar crear algún tipo de exclusividad para ciertos tipos de jugadores que, oye, por ejemplo, si tiras todo mítico en la primera semana o, bueno, primeros 2 meses, tener acceso a una serie de objetos que te diferencien de los demás. No solamente logros y títulos, sino algo que sea más visible, como pasaba antaño. Y el housing puede ser un buen sistema para que esos jugadores puedan mostrar sus grandes logros, objetos, monumentos que nadie más tendría y poder mostrarlos en su propia casa. Así que bueno, como idea, ahí lo dejo. Además, podemos relacionar la obtención de ciertos objetos y elementos de la casa a ciertos tipos de contenido. Podrían incluso formar parte del loot de algunos jefes, relacionarlo con logros, obtener objetos en el puesto comercial, por supuesto. Y, ¿por qué no?, crear una nueva profesión enfocada a esto. Una profesión donde puedas fabricar muebles y objetos decorativos, o bien hacer que las profesiones ya existentes puedan también crear objetos para este nuevo tipo de contenido. Y esto añade diferentes capas de actividad adicional, además que también podría aportar a la economía. Hay jugadores que pueden dedicarse solamente a fabricar elementos para el housing. Eso existe en otros juegos. De hecho, si no los conocéis, es interesante ver la cantidad de jugadores que dedican la mayoría de su tiempo en exclusividad al asunto del housing, adquirir casas, decorarlas, etc. Es un contenido horizontal, completamente independiente, opcional, y que también animaría a muchos jugadores a realizar todo tipo de actividades por el afán de conseguir ciertos objetos o ciertas decoraciones. Así que creo que podría ser de gran ayuda y podría ser uno de los contenidos troncales de este juego en el futuro si lo hacen bien. Y eso tiene mucho que ver con la regla 4, la que yo considero la más importante. El housing, por supuesto, será una característica que en alguna expansión se presentará, pero no puede, bajo ningún concepto, estar vinculada solamente a esa expansión en concreto. Tiene que ser un contenido preparado para quedarse para siempre y evolucionar en el futuro con el mismo juego, ampliando características, opciones, que evolucione, vamos, tal como han hecho con el Dragon Riding, vinculado a Dragonflight,
Es un sistema que se ha quedado en el juego para siempre, con sus novedades y mejoras que pueden ir añadiendo cada expansión. Y por supuesto, regla 4, apartado B, jamás de los jamases tiene que ser un contenido obligatorio y vinculado con el progreso del personaje. Algunos de los mejores sistemas que han aparecido en este juego han sido retirados al olvido para siempre, tienen un factor común. Erróneamente se han vinculado directamente con el progreso del personaje, sistemas que deberían haber sido simplemente sistemas ociosos. Por ejemplo, tenemos Torghast o tenemos Curias como dos buenos ejemplos. El jugador siempre debe sentir que el housing es una opción, sin más, y que no va a afectar en ningún aspecto a cómo de poderoso va a ser su personaje o a qué contenidos va a poder acceder. Esto es importantísimo. Crear contenido horizontal debe ser una de las prioridades de Blizzard para devolverle a este juego la esencia MMO. Y hablando de la esencia MMO, hay que evitar también errores cometidos en el pasado, porque con el housing puede pasar como la Ciudadela, que el jugador esté atado a su casa y no salga para nada al mundo exterior. Por ello hay que evitar que los jugadores se conviertan en autosuficientes con el housing. Se pueden tener mesas de trabajo y alguna cosilla de apoyo, pero no podemos permitir que la casa sea un sustituto del contenido de mundo. Sé que farmear minerales o plantitas tiene que ser en el mundo exterior. Incluso el acceso al banco subasta es algo que limitaría de alguna manera. Los jugadores tienen que estar en la capital y con el resto de jugadores. Y aquí viene una de las cosas más complicadas que tiene Blizzard por delante para este sistema, que es el equilibrio. Porque claro, en nuestra casa tiene sentido que tengamos NPCs, tiene sentido que tengamos mesa de trabajo, que tengamos incluso un huerto para plantar cosas. Pero claro, no pueden darnos todo. Porque hay que evitar que suceda lo que pasó durante Draenor, donde nadie salíamos de nuestra ciudadela, teníamos todo absolutamente allí. Así que esta es una de las cosas más complicadas y que tiene que tener bastante cabeza Blizzard para implementarlo de una forma correcta. Otra cosa interesante que añadiría es ampliar el housing para potenciar otra de las características que hace tiempo no se innova demasiado, las hermandades. No veo para nada descabellado que además de nuestros hogares personales, nuestra hermandad también pueda tener su propio espacio. Una sede de hermandad donde los logros y actividades de sus miembros permitan personalizar y hacer más espectacular este espacio en común. Sería realmente increíble. En definitiva, creo que un sistema de housing es algo que veremos dentro de algunos años, no dentro de poco tiempo, pero creo que finalmente llegará a este juego. Sería un añadido que haría mucho por el desarrollo de este juego, la verdad. Y bueno, Blizzard, ¿por qué no lo ha sacado hasta ahora si es tan importante? Bueno, por varias razones. Una razón creo que es por justamente el fracaso de las ciudadelas. La segunda razón es porque es mucho trabajo, la excusa de Blizzard. Y la tercera, creo que es la que más pesa, es que Blizzard es dueña de WoW. Y WoW, si saca un housing, tiene que ser algo revolucionario, tiene que ser algo bien hecho, bien montado. Claro, hace 10 años no teníamos tantas formas de comparar. Habían juegos con housing, han habido siempre, pero no estaban estos sistemas que vemos en juegos como TES o Final Fantasy, donde vemos un sistema muy sólido, muy bien hecho. Y claro, Blizzard como mínimo tiene que ser tan bueno como esos. Pero al mismo tiempo también es más fácil porque ahora Blizzard también puede inspirarse en esos sistemas. Lo está haciendo constantemente. El vuelo, por ejemplo, es una copia de Guild Wars, una copia reducida. Si habéis utilizado monturas en Guild Wars, sabréis que hay características que ojalá las metieran dentro de WoW dentro de poco tiempo. Pero bueno, no es malo que Blizzard copie cosas de otros juegos. Creo que toda la industria es una práctica común. Uno se copia de otro, otro se copia de otro. Muchos juegos también se han basado en la fórmula de WoW para salir adelante y copiarle cosas. Así que, bueno, Blizzard tiene todo el derecho de inspirarse para crear sus propios sistemas y espero que lo haga, sinceramente. Creo que de todos los sistemas de housing que conozco y que he podido ver, los que me centraría son los de Final Fantasy y sobre todo el de TESO. TESO creo que tiene uno de los housing con algunos problemas que ya hemos mencionado muy brevemente por este vídeo. Creo que es el sistema de housing más completo y que más adaptaría a la forma en la que Blizzard quiere traer contenido para los jugadores del universo Warcraft. Y en fin, hasta aquí esta reflexión sobre el futuro sistema de housing de World of Warcraft. Como siempre os dejo abajo comentarios para que me dejéis vuestra opinión. ¿Qué opináis? ¿Queréis housing? ¿No queréis housing? ¿Queréis que sea buena idea? ¿Mala idea? Todo lo que queráis comentar, siempre abajo en comentarios.
También os invito, por supuesto, a que me sigáis en las diferentes redes sociales donde publicamos otros tipos de contenido y también que os unáis a nuestro Discord, donde somos una comunidad de casi 4000 personas donde hablamos de este juego, otros juegos, y además estamos ahora sacando todos los spoilers de The War Within. Allí tenemos un canal solamente para spoilers, así que estáis todos, como siempre, invitados. Y una vez más, gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo.